Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este webinar que se trata de nutrición en enfermedad renal crónica, una mirada desde la prevención. Mi nombre es Clara Molina y les voy a presentar el tema. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí tenemos nuestra primera PPT de qué se trata nuestro tema, que es nutrición en enfermedad renal desde una mirada desde la prevención. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ver? Un poco de generalidades de la enfermedad renal crónica, el impacto epidemiológico, ayuda a memoria de cuáles son las etapas de la enfermedad renal crónica, cuáles son los factores de riesgo, vamos a ir analizándolos uno por uno, vamos a ver los objetivos del tratamiento nutricional y finalmente nos vamos a enfocar en la dietoterapia. A modo general, la enfermedad renal crónica expone a los pacientes a enfermedades cardiovasculares. Las personas con enfermedad renal crónica tienen 10 veces más riesgo que los individuos sanos de morir por un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. ¿Ya? El paciente con enfermedad renal crónica tiene alto riesgo cardiovascular, y lo bueno es que esta enfermedad renal crónica puede prevenirse o controlarse. ¿Ya? Y ahí la nutrición va a tener un papel muy importante. La prevalencia mundial, según la evidencia científica, se estima que unos 850 millones de personas en todo el mundo tienen enfermedad renal y que causa al menos 2.4 millones de muertes al año, siendo una de las causas de mortalidad de más rápido crecimiento en la actualidad. Y así como vamos con cada vez una incidencia de pacientes diabéticos, de pacientes obesos, de pacientes hipertensos, este número rápidamente va a seguir subiendo. Tenemos este cuadrito, como yo les decía, de ayuda en memoria de cuáles son las etapas de la enfermedad renal. Aquí vemos los distintos estadios. Se mide de acuerdo a la velocidad de filtración glomerular, lo que pasa en la descripción del daño renal, cómo va bajando el filtrado glomerular, y finalmente cuando tenemos la etapa 5 es cuando el paciente ya tiene una filtración glomerular menos de 15 ml minuto, por lo tanto ya tendría una indicación de alguna terapia de sustitución renal. Hemodiálisis, peritoneodiálisis o paciente trasplante. Esta tablita aclara mucho porque nos dice cuáles son las medidas de acción según la etapa de la enfermedad renal crónica. Entonces tenemos acá las distintas etapas y los distintos valores de filtrado glomerular y cómo va deteriorándose en el tiempo. Y si ustedes ven, primero está el control de la progresión de la enfermedad, reducir el riesgo cardiovascular, control de la presión arterial y consideraciones en una, por ejemplo, dieta balanceada, controlar el aporte de sodio y las modificaciones en los lípidos, que el paciente tenga un peso óptimo, que haga ejercicio de manera regular, que deje de fumar, y cada vez voy sumándole más estrategias. Después, cuando sigue avanzando, veo cómo está la enfermedad ósea, si el paciente tiene anemia o no. Voy a intentar prevenir este desgaste proteico energético. Voy a ver cómo están los electrolitos y el balance de fluidos. Entonces voy a necesitar una consideración en el aporte de energía y de proteínas de este paciente, el control de ingesta de minerales, de sodio, de potasio, de fósforo, las vitaminas, si necesita suplementos, ¿ya? Y a medida que yo me acerco ya a una terapia de sustitución renal, me fijo que tengo que tener control en los síntomas, prevenir y tratar si hay una malnutrición proteica energética, y preparar finalmente para una terapia de sustitución renal o manejar a este paciente de forma preventiva. Vamos a analizar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que van a hacer que yo sea más propensa a tener enfermedad renal crónica? Vamos a empezar por la dislipidemia. ¿Cuál es el mecanismo? Aquí ustedes ven esta tablita que explica qué pasa en la insuficiencia renal, qué pasa con las lipoproteínas, las LDL, qué pasa con las HDL que están más bajitas, qué pasa con este periodo, este proceso de inflamación donde hay estrés oxidativo, qué pasa, baja el óxido nítrico, hay disfunción del endotelio, favorece la presión arterial, aumenta los triglicéridos por la deficiencia de lipoproteína lipasa, hay una disminución de la protección endotelial contra las citoquinas, perdón, por lo tanto disminuye la capacidad antioxidante, y hay todo un sistema que favorece la dislipidemia y favorece la inflamación.
Por lo tanto, si miramos acá cómo son en esta tablita las características del perfil lipídico, de acuerdo a la enfermedad renal crónica, vamos a ver que los triglicéridos habitualmente están aumentados en las distintas etapas y en las distintas terapias de sustitución renal, que el colesterol HDL va a estar habitualmente bajo en todas, que el colesterol LDL habitualmente tiende a estar un poco más alto. Ya, entonces es un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular y que nosotros sabemos que con el manejo nutricional, con las modificaciones en la alimentación, vamos a poder mejorar o atenuar este perfil lipídico tan heterogéneo. ¿Qué dice la evidencia? Este es un metaanálisis, es un poco antiguo, es del 2001, pero sí ya nos relata que la reducción de los lípidos puede preservar esta tasa de filtración glomerular y puede disminuir la proteinuria en pacientes con enfermedad renal. Y vamos a ver, bueno, después vamos a ver las recomendaciones nutricionales, pero vamos a ver que lo más importante, más que disminuir el porcentaje del valor calórico total de lípidos, uno hace la selección de los lípidos en los pacientes. Con respecto al sobrepeso y obesidad, que esto con la pandemia con mayor razón ha aumentado el número de pacientes con ese diagnóstico nutricional. ¿Qué pasa con la adiposidad? Aquí vemos que el mecanismo tiene que ver con todas estas adiponectinas que empiezan a aumentar la leptina, la resistina, la adiponectina, y que causan aumento de la insulinoresistencia, aumento de los niveles de insulina, se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona, hay mayor inflamación, hay mayor estrés oxidativo, favorece diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, y que lleva finalmente a una disminución de la función renal. ¿Qué dice la evidencia? Que en los individuos afectados por obesidad tiene lugar una hiperfiltración compensatoria que es necesaria para alcanzar esta alta demanda metabólica porque es secundaria al aumento del peso corporal del paciente. Y el incremento de la presión intraglomerular puede generar un daño renal que elevará el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica a largo plazo. La incidencia de glomerulopatía asociada a obesidad se ha incrementado 10 veces en los últimos años. Por lo tanto, ¿qué nos interesa? Y lo vamos a ver también, la reducción de peso en el paciente. Que el paciente baje de peso, que llegue a un estado nutricional normal, que mantenga los lípidos sanguíneos dentro del rango normal. Con respecto a la hipertensión, aquí tenemos el mecanismo. Hay una elevación de la presión sistémica, a medida que hay una reducción del filtrado glomerular, fracasan los mecanismos de autorregulación, se eleva la presión en el glomérulo intraglomerular, se activan los factores de crecimiento, hay una hipertrofia del glomérulo, y hay daño en el glomérulo, proteinuria, daño en los túbulos, disminuyendo el número de nefronas funcionantes y se mantiene este círculo vicioso, que favorece que se disminuya la función renal, el filtrado glomerular y aumente la presión arterial. Lo mismo acá, la reducción de las nefronas. Tenemos un daño en el parénquima, tenemos la uremia, tenemos un descenso de la filtración glomerular, tenemos retención de sodio, tenemos sobrecarga de volumen, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, tenemos vasoconstricción, rigidez en las paredes de las arterias, hay mayor resistencia periférica, con la sobrecarga de volumen por la retención de sodio, por el descenso de la filtración glomerular aumenta la presión, aumenta el gasto cardíaco. Entonces también tenemos acá de nuevo un círculo vicioso que ocurre con la hipertensión. ¿Qué pasa con el sodio? O la presión arterial en general. Aquí tenemos un estudio en que se evaluó la presión arterial, el control estricto de la presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué se vio? Que no hubo algo significativo que disminuyera el tiempo en que este paciente tenía enfermedad renal crónica y llegara a enfermedad renal crónica terminal. Eso no disminuyó significativamente, pero lo que sí pasó es que este control estricto de la presión arterial se asoció con un menor riesgo de muerte en la etapa de la enfermedad renal crónica terminal, cuando ya estaban en algún tratamiento de sustitución renal. Pacientes diabéticos. No se los quise colocar al inicio, porque se me van a hacer como muy extensa la presentación, pero si yo veo los pacientes en hemodiálisis, cuáles son la etiología de la falla renal, pacientes diabéticos llegan cerca al 45%, diabéticos tipo 2 y tipo 1, de los pacientes que están en terapia de sustitución renal de hemodiálisis. Entonces,
pacientes diabéticos, el mecanismo de la diabetes que afecta a la enfermedad renal crónica. Tenemos los AGEs, factores de crecimiento, hemodinámicos y hormonales, mayor hiperfiltración glomerular. El nivel de azúcar elevado favorece el daño del riñón, alteración de la composición del glomérulo, hipertrofia renal, hipertensión glomerular, albuminuria, expansión de esta matriz mesangial, y hay glomerulosclerosis y fibrosis intersticial, que favorece que se vaya dañando este riñón y que aparezca la nefropatía diabética. ¿Qué dice la evidencia? Que este es un metaanálisis, que el control intensivo de la glucosa reduce el riesgo de microalbuminuria y macroalbuminuria, que son dos marcadores muy importantes que señalan daño a nivel renal, o el avance de esta nefropatía diabética. Si bien no es algo que tiene que ver con alimentación, agregué el tabaquismo porque también es un factor de riesgo de desarrollar enfermedad crónica, renal crónica. Este es el mecanismo. También tiene que ver con estrés oxidativo, con AGEs, con activación del sistema simpático, con los daños que provoca la nicotina, con hipoxia, con distintas proteínas que empiezan a aumentarse, disminuye el filtrado glomerular. ¿Ya? Tiene que ver con un nivel de daño microvascular que produce el tabaco. ¿Qué dice la evidencia? Este es un estudio noruego que dice que en un seguimiento de 10 años, de más de 60.000 personas, concluyeron que un sujeto que fuma 20 cigarros por día por 15 años tiene 9 veces más riesgo de tener insuficiencia renal crónica como un sujeto no fumador. ¿Ya? Es así como desde el año 2003 la Comunidad Nefrológica Mundial incluye el tabaco junto a la diabetes, junto a la hipertensión, junto a la edad, dentro de los factores de riesgo de progresión e iniciación de enfermedad renal crónica. Entonces no nos podemos olvidar de que si tenemos un paciente al frente, cuando hacemos la anamnesis y le preguntamos si fuma, deberíamos, dentro de la consejería, a pesar de que no sea desde el punto de vista nutricional, uno debería decirle que evite el fumar. ¿Por qué la edad? Es importante porque después de los 40 años vamos perdiendo 1 ml minuto de velocidad de filtración glomerular. Por lo tanto, a medida que avanzan los años, es más probable que yo disminuya mi función renal, pero no para llegar a una terapia de sustitución renal. Vimos los factores de riesgo. ¿Cuál es lo que aglutina o qué tienen en común todos ellos? La inflamación. ¿Cómo se define? Aquí lo vamos a ver. Es una respuesta, la inflamación, perdón, es una respuesta de los organismos a diferentes agresiones endógenas y exógenas. Tanto la respuesta inmune, innata, como la adquirida intervienen en el proceso, que tiene numerosos efectos locales y sistémicos, y de acuerdo al tiempo puede ser aguda o crónica. En el proceso inflamatorio se modifican las funciones de casi todos los sistemas de órganos, y la inflamación crónica, que normalmente no tiene síntomas evidentes en las personas, desde el punto de partida, es el punto de partida de otras enfermedades crónicas como diabetes, enfermedad cardiovascular. Consiste en la presencia permanente de estímulos proinflamatorios, lo que termina generando una destrucción celular y de tejido. Aquí tenemos la figura de como el mecanismo, digamos, las consecuencias de la inflamación en esta enfermedad renal crónica. Entonces tenemos las citoquinas proinflamatorias, hay un remodelado óseo, aumenta el catabolismo muscular, hay disfunción del endotelio, adhesión de los monocitos, proliferación de células musculares lisas, oxidación de las LDL, tenemos disminución del apetito, aumento de la producción de adiponectina, reactantes de fase aguda, ¿ya? ¿Qué pasa con la inflamación en los pacientes con enfermedad renal crónica? Y hay que pensar que estos pacientes tienen restricciones alimentarias, dietas bajas en fósforo, en potasio, que también alteran la flora intestinal, favorecen el crecimiento bacteriano en el intestino. Generalmente la composición corporal en ellos tienen un mayor porcentaje de grasa, entonces el exceso también de tejido graso abdominal también se asocia a una mayor inflamación sistémica en los pacientes en diálisis. Y algunas de las principales consecuencias de este nivel de inflamación
Y la enfermedad renal crónica son el síndrome de malnutrición, inflamación y aterosclerosis, que es el síndrome MIA, que se caracteriza por la presencia de pérdida de masa muscular, de peso o grasa, la calcificación del vascular, depósitos de sales de fosfato de calcio en las paredes de las arterias, o alteraciones del sistema endocrino. Este estado urémico se asocia a alteraciones también en el funcionamiento de distintos sistemas hormonales. Entonces, tal como ven aquí, la inflamación en un paciente con enfermedad renal crónica, el mecanismo por el que actúa, si uno se fija, tienen pacientes, si yo restringo el potasio, va a tener menor aporte de fibra habitualmente. Tiene restricción de líquidos, porque depende de su diuresis, yo le voy a restringir la cantidad de líquido que consume. Disminuye la tasa de filtrado glomerular. Hay mayor uremia, menor tránsito intestinal, y aquí tenemos disbiosis intestinales, aumento en las bacterias formadoras de indol, cresol, que favorecen la formación de toxinas urémicas. Tenemos mayor mortalidad por riesgo cardiovascular, se cruza con que la disminución de la tasa de filtración glomerular disminuye las proteínas de uniones estrechas, hay disfunción del endotelio, al disminuir la fibra también hay erosión de la mucosa epitelial, translocación de bacterias y toxinas urémicas, y aquí tenemos también nuevamente inflamación. ¿Cuáles son los factores proinflamatorios? O sea, ya vimos hartos ya. Todos los como factores de riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaco. Entonces, serían proinflamatorios una dieta hipercalórica, el tabaquismo, diabetes, obesidad, grasa abdominal, y quizás acá no podemos hacer mucho, pero uno siempre debería recomendar a un paciente, en este caso, sabiendo que el estrés físico y psicológico también favorece la inflamación. Bueno, finalmente, ¿cómo vamos a reducir esta inflamación? O sea, tenemos todos los factores de riesgo, sabemos los mecanismos, pero ahora, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la reducimos? Y vamos a ver que las recomendaciones más importantes para reducir la inflamación silenciosa están ligadas a la alimentación de las personas. Y esta es la parte que a nosotros nos compete, que es la dietoterapia. ¿Qué vamos a hacer con este paciente que tiene todas estas características y puede llegar a nuestra consulta solicitando una dieta de protección renal derivado por el nefrólogo o derivado por el cardiólogo, o porque vino simplemente porque quería modificar sus hábitos de alimentación y quería bajar de peso? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos del tratamiento nutricional? Prevenir la malnutrición energética y proteica, minimizar estas toxinas urémicas, retardar la progresión de este daño renal, idealmente prevenir hiperparatiroidismo secundario, contrarrestar todas las alteraciones metabólicas y disminuir esta aceleración de la progresión del daño cardiovascular que tienen estos pacientes, disminuir este riesgo. ¿Qué vamos a hacer con el aporte de energía? Vamos a ir viendo el aporte energético de los macro y los micronutrientes. Entonces, con el aporte de energía necesitamos lograr un balance energético positivo neutro que permita evitar el catabolismo proteico muscular y mantener un peso estable. En general, las primeras etapas de la enfermedad renal crónica, los pacientes con sobrepeso u obesos están en ese estado nutricional, porque debemos ajustar el aporte energético para una reducción al menos del 10% de su peso. Y con el tiempo, esta evolución del peso, el paciente lo puede mantener o puede ir disminuyéndolo, y estos pacientes son mayor riesgo de este síndrome de wasting o desgaste calórico proteico, y generalmente son adultos mayores. ¿Qué les vamos a indicar entonces? Un régimen normo hipocalórico cuando se requiera reducir el peso. Después vamos a ver una tablita como resumen general. Y en los pacientes obesos, con la reducción de peso logramos disminuir el volumen corporal y con ello también aumentamos la velocidad de filtrado glomerular. Y puede ser un hipercalórico cuando el paciente está en riesgo de este desgaste proteico energético o está ya desnutrido. Y hay que tener en cuenta que las toxinas urémicas provocan anorexia, pero generalmente ocurre en las etapas finales, cuando ya un paciente tiene una velocidad de filtración glomerular muy bajita. El aporte de proteínas. La dieta o la dietoterapia en los pacientes con enfermedad renal crónica, uno de los pilares es la reducción del aporte proteico. Pero hay que tener en cuenta que este desgaste muscular no necesariamente está relacionado con la reducción de la ingesta de proteínas, sino más bien debido a la inflamación, naturaleza de la enfermedad en sí.
y la falta de actividad física, así como un desbalance entre la ingesta de proteínas y la degradación. O sea, yo no por hacerle una restricción proteica a un paciente voy a favorecer que pierda masa muscular. ¿Ya? Eso es súper importante y es importante también explicarle a los pacientes. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se basa esto que yo hago una restricción proteica y el paciente mejora su nivel de creatinina, por lo tanto mejora su velocidad de filtración glomerular? Tenemos que una menor ingesta proteica, con menor ingesta proteica hay una menor constricción de la arteriola aferente, por lo tanto tengo mayor flujo sanguíneo. Genera menor daño glomerular y permite estabilizar o mejorar la función renal. La presión intraglomerular disminuye secundariamente, lo que conlleva una disminución de la expresión del factor de crecimiento y una fibrosis intersticial reducida. Y también hay un efecto renoprotector de la dieta baja en proteínas que puede ser sinérgico con los efectos directos de una dieta baja en sodio, ¿ya? Entonces disminuye esta presión intraglomerular principalmente, disminuye las citoquinas proinflamatorias. ¿Qué pasa con las dietas de cargas ácidas? Cuando yo consumo mayor aporte de proteína, mayor aporte de cárneos, favorece que hay una mayor resorción ósea, hay una mayor excreción de calcio, menor excreción de citrato, mayor producción de amonio, resistencia a la insulina, aumento del cortisol, pérdida de músculo. Por acá tenemos enfermedades crónicas no transmisibles, aumento de la enfermedad cardiovascular, aumento de la mortalidad. El cortisol también favorece a la hipertensión, con la resistencia a insulina está ligada a diabetes tipo 2, hígado graso no alcohólico, litiasis renal en la parte de la excreción de calcio, aumento de la excreción de calcio y disminución de la excreción de citrato. En el caso de la resorción ósea tenemos la fractura y la osteoporosis, por lo tanto, si yo disminuyo esta carga ácida, también disminuyo todo esto, este actuar de las cargas ácidas en mi paciente. ¿Qué dice la evidencia? Y este es uno de los estudios, es del 2008, pero es el primer estudio que entrega evidencia de que un paciente con enfermedad renal crónica, en estos pacientes una dieta entre, siempre lo redondea, 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso de proteínas al día, ¿ya? Tiene un mejor control metabólico y una menor necesidad de medicamentos sin un riesgo considerable de desnutrición. Eso es lo importante. O sea, si yo a un paciente le dejo 0,6 a 0,8 gramos, 0,6 es como el límite, vemos que este paciente logró un mejor control metabólico, pero que este paciente no se desnutre. Ese era como el outcome que se buscaba. O sea, hacer una restricción proteica, pero sin llevar a un paciente a desnutrición. Este cuadrito es muy aclaratorio, entonces acá tenemos el rango que aparecía en ese estudio, de 0,6 a 0,8, ¿ya? Y vamos a ver que todo paciente con una velocidad de filtración glomerular entre 59 y 45 puede recibir este aporte. Después lo vamos a ver en una tabla de resumen, acá está lo mismo, 0,6 a 0,8, pero con un 50% de alto valor biológico para evitar las cargas ácidas. ¿Ya? Hay pacientes con menor de 30 ml, se puede entregar 0,6, o empezar el uso de ketoanálogos, que también lo vamos a ver. El aporte máximo recomendado es de 1,2 gramos al día. Se recomienda restricciones excesivas en pacientes que ya tengan desnutrición proteica o tengan una depresión de masa muscular. Siempre es importante cuidar la ingesta calórica, porque si no hacemos que estas proteínas, lo poco de proteínas que le vamos a dar, idealmente de buena calidad, de alto valor biológico, si yo no le doy la cantidad suficiente de energía, estas proteínas van a tener el cuerpo las va a consumir y las va a degradar como aporte energético en vez de ir a formar tejido. Y intentamos siempre incluir las proteínas vegetales. Bien, tenemos los hidratos de carbono. ¿Qué hacemos con ellos? La enfermedad renal crónica en sí produce insulinoresistencia, son el 50-60% de las calorías totales, idealmente hidratos de carbono de bajo índice glicémico, altos en fibra, y en el caso de diabetes, aumenta el riesgo de hipoglicemia a medida que empeora la función renal. Realizar una distribución de hidratos de carbono de acuerdo al tratamiento farmacológico, al control glicémico, a las insulinas que pueda tener el paciente, y en pacientes desnutridos hipoglicémicos uno podría dar hasta un 10% de sacarosa.
como aporte. Con respecto a los lípidos, que dicen las guías KDOQI del 2020, tenemos el aporte de colesterol, cuando hay hipercolesterolemia de 2 a 3 gramos de fitoesteroles, ayuda a disminuir el colesterol LDL, perdón, se puede entregar entre 30 y 45% de las calorías totales, con selección de ácidos grasos mono y poliinsaturados, y cuando hay sin hipertrigliceridemia se puede prescribir hasta 2 gramos de omega 3, y se pueden prescribir de 3 a 4 gramos días de omega 3 para reducir los triglicéridos y el colesterol LDL y elevar los niveles de HLDL. Generalmente el omega 3 cuando es de más de 2 gramos generalmente es con indicación médica. Este cuadrito resumen de las indicaciones, de macronutrientes. Tenemos el aporte de energía, la velocidad de filtración glomerular en cada uno de los aportes, y lo que entregamos de energía, de proteínas, hidratos de carbono y de lípidos. Vamos ahora con la fibra y los nutrientes críticos. Con respecto a la fibra, tenemos que las dietas ricas en fibra mejoran la función de la barrera gastrointestinal, disminuyen el estrés oxidativo y enlentecen la progresión del daño renal. Las dietas ricas en fibra reducen la concentración de toxinas urémicas generadas por el colon, disminuyendo la inflamación. Mantener un tránsito intestinal permite también la excreción de potasio y toxinas permanentemente, y fomentar el aumento de las bacterias sacrolíticas y disminuir la formación de toxinas urémicas a nivel colónico. ¿Ya? Entonces tiene cosas muy buenas dar el aporte de fibra a estos pacientes, pero chocamos muchas veces con el aporte de potasio. Con respecto a eso, el aporte de potasio, cuando hay hipercalemia, es cuando hay más de 5.000 equivalentes por litro de potasio, digamos, en sangre. La disminución, ¿por qué tenemos hipercalemia en estos pacientes? Porque hay una disminución de la excreción renal de potasio. En los casos de los pacientes que tienen acidosis, hay una translocación intracelular al extracelular, y por eso puede ser un paciente que nos diga que sí está comiendo cosas o alimentos muy bajos en potasio y puede tener hipercalemia, y uno va a mirar el bicarbonato, porque al corregir el bicarbonato también nos ayuda a que no ocurra esta translocación. Restringimos la ingesta de alimentos altos en potasio, hasta 2.000 miligramos o 2 gramos al día, y lo que es importante es desmineralizar los alimentos. Más que restringirlo, yo prefiero siempre a los pacientes educarlos en la técnica de desmineralización. Y si ustedes se fijan, disminuye a 30-80% el picar, remojar, eliminar el agua de remojo y cocer y botar esa agua, eliminar el agua de cocción. De hecho, este paciente uno siempre preferiría que siempre vaya acompañado para poder dar las indicaciones a la persona que cocina. O el paciente tener el tiempo de educarlo bien para que él pueda transmitir bien también la información. Con respecto al aporte de fósforo, tenemos el fósforo. ¿En qué nos fijamos? Todos los alimentos que consumimos en general tienen fósforo. El aporte de proteína está ligado a fósforo, pero acá tenemos la diferencia entre el fósforo inorgánico y los fósforos orgánicos vegetales y animales, y aquí tenemos la absorción a nivel intestinal, y si ustedes se fijan que el fósforo inorgánico se absorbe un 100%, principalmente el principal componente de los aditivos alimentarios, ¿ya? Y tiene fin de extender la vida útil del producto, mejora el color, el sabor, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces generalmente no está declarado en la etiqueta nutricional, pero sí está en los aditivos alimentarios. Entonces, la dietoterapia de este fósforo tiene que ver mucho con, más que leer las etiquetas, es decirle al paciente que debería evitar los alimentos procesados y envasados porque generalmente tienen mucho más sodio, fósforo inorgánico, y generalmente tienen más grasa y sal o grasa, azúcar, depende del producto. Con respecto al sodio, la ingesta reducida de sodio tiene efectos sinérgicos lo habíamos mencionado, con la dieta baja en proteínas, y la terapia de modulación de angiotensina en la disminución de la presión intraglomerular. Puede disminuir la proteinuria y retrasar la progresión de la enfermedad renal. La ingesta diaria de sal va de 4 a 6 gramos para el tratamiento general, y una ingesta de sal menor de 3 gramos para el manejo de la retención de líquido, si hay edema o proteinuria. Acá tenemos la tablita resumen de la indicación de micronutrientes: fósforo, potasio,
agua y sal. Con respecto al agua, que no la mencioné como por sí sola, tenemos que habitualmente no hay restricción cuando el paciente tiene una velocidad de filtración glomerular más de 60, pero si entre 30 y 59, solo hacemos una restricción de líquidos si el paciente tiene edema o tiene hiponatremia. Y ya cuando tiene menos de 30 ml minuto, también solo hay restricción si hay edema o hiponatremia. Bueno, tenemos todas las indicaciones nutricionales, en qué nos vamos a fijar en la cantidad de calorías, la cantidad de proteínas que vamos a entregar, la selección de lípidos, el tipo de hidrato de carbono, y cuál sería el tipo o el patrón de dieta que involucra todo esto, o que va a favorecer a disminuir el riesgo cardiovascular, a disminuir la inflamación de este paciente, es el patrón mediterráneo. Esta dieta mediterránea es una dieta típica de la región mediterránea, caracterizada por un patrón alto en frutas y verduras, cereales integrales y pan, patatas, aves, frijoles, frutos secos, aceite de oliva y pescado. Baja en carnes rojas y lácteos y moderado en el consumo de alcohol. Esas son como las características de esta dieta mediterránea, pero por supuesto adoptamos nosotras las que sean más favorables a mi paciente. ¿Qué dice la evidencia? Tenemos que la evidencia disponible es amplia y sólida, consistente, y que esta dieta mediterránea tradicional se asocia con mejores resultados de salud cardiovascular, incluye reducciones clínicamente significativas en las tasas de enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular isquémico y enfermedad cerebrovascular total, ¿ya? Que son las causas de muerte de los pacientes de enfermedad renal crónica. Y este es un metaanálisis que dice que hay evidencia que la dieta mediterránea disminuye la inflamación y mejora la función endotelial, que también vimos que la inflamación era un gatillante y era el factor común que tenían todos los factores de riesgo de enfermedad renal. ¿Cómo serían los patrones de la dieta mediterránea, o el patrón de dieta mediterránea adaptado a estos pacientes con enfermedad renal crónica de etapa 1 a 4? Entonces, y se recomienda además por lo mismo para el manejo del perfil lipídico. Entonces, proteína vegetal, huevos, pescados, tiene un mayor aporte de fósforo, mejor perfil aminoácido para evitar fibrosis renal, favorece el consumo de poliinmunoinsaturados, reducción del riesgo cardiovascular, de la inflamación y de la disminución de la presión arterial, es rica en fibra, favorece la salud del colon, disminuye la inflamación, los hidratos de carbono son de bajo índice glicémico, también disminución del estrés oxidativo y de la inflamación. El consumo moderado de vino, disminución del estrés oxidativo, y se ha asociado a una menor progresión de la enfermedad renal crónica. Ahí en realidad uno evalúa a su paciente, porque por el aporte de vino tiene un poco más de potasio, entonces ahí uno tiene que ver cómo está su paciente, cómo está la presión y cuánto le podría indicar. Consumo de productos naturales basado en estacionalidad, disminución de la ingesta de sodio y fósforo, y disminución de la carga ácida, que también ayuda a disminuir la producción del daño renal. Entonces hacemos una dieta patrón mediterráneo, pero modificada para estos pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cómo debería ser el plan de alimentación? Si ustedes se fijan, acá en el centro tenemos nuestro riñón, entonces, aporte de proteínas controlado, idealmente, generalmente uno deja mucho más proteínas de origen vegetal que animal, y eso va a ayudar a disminuir la presión sanguínea, disminuir la proteinuria, la producción de toxinas urémicas, disminución del ácido úrico, disminución de la inflamación. Tenemos el aumento de fibra, los prebióticos o probióticos también disminuyen las toxinas urémicas, ayudan a la microbiota intestinal. En el caso de las proteínas y la ingesta de energía suficiente, tenemos en el músculo y en el hueso aumentan, como la actividad física, la prevención de este desgaste proteico energético, disminuye la sarcopenia. Aquí tenemos la salud cardiovascular, las frutas y verduras, el pescado, las nueces, también disminuye la presión sanguínea, disminuye la inflamación y el estrés. ¿Ya? Entonces tenemos todas las partes como de la alimentación, cómo debería ser un plan de alimentación y cómo funciona y cómo ayuda a la salud del riñón. Este tratamiento nutricional es siempre individual y considera la motivación a cambios en la alimentación, todas las comorbilidades que puede tener el paciente, la adherencia al tratamiento, que esto es uno de los puntos más importantes, y yo creo que los pacientes que están en prevención renal tienden a tener una mayor, en las etapas más cercanas a etapa 4 o 3B, tienden a tener una mucho mejor adherencia, porque en realidad están, con el cambio de alimentación, se están jugando el tener o no que entrar a una terapia de sustitución renal.
Tenemos que ver la capacidad funcional del paciente, los aspectos sociodemográficos, sus preferencias, el aspecto socioeconómico y todo el apoyo familiar. Entonces siempre es individualizado el plan de alimentación. Y finalmente, como conclusiones, esta enfermedad renal crónica tiene una baja prevalencia y de avance actual, pero ya no es tan silencioso. Sin embargo, las patologías que favorecen la aparición son de muy rápido avance y abarcan a gran parte de la población mundial. O sea, no son muchos los pacientes con enfermedad renal crónica, pero va avanzando y ya no tan silenciosamente porque cada vez son más pacientes obesos, dislipidémicos, hipertensos, fumadores. Y lo más importante, que la atención nutricional es siempre individualizada y que esta dietoterapia permite, si se detecta de manera precoz, y eso es súper importante y también dependemos mucho de la derivación, corregir en los mejores casos y alentecer en otros el avance del deterioro renal. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario? Voy a dejar de compartir pantalla.